Durante años, un niño vivió en silencio, rodeado de cuidados, rutinas y límites que nadie cuestionaba. Su familia creía conocer cada detalle de su vida, hasta que una presencia inesperada comenzó a cambiar pequeñas cosas dentro de la casa. Nadie imaginaba que un gesto simple, repetido con paciencia, escondería un secreto capaz de alterar el destino de todos. Esta es una historia de fe, injusticia silenciosa y una segunda oportunidad que llegó cuando menos se esperaba. Si alguna vez has sentido que la vida puede darte una segunda oportunidad, déjanos tu like ahora mismo y quédate hasta el final de esta historia. En la tranquila ciudad de San Aurelio, las mañanas comenzaban siempre del mismo modo en la amplia casa de la familia Beltrán. Las cortinas se abrían dejando entrar una luz suave. El silencio era interrumpido solo por pasos medidos y el sonido lejano de la vajilla en la cocina. Todo parecía en orden, perfectamente controlado, como si cada día estuviera cuidadosamente programado para que nada se saliera de su lugar. Esteban Beltrán, un hombre de posición acomodada y carácter reservado, había construido su vida alrededor de la disciplina y la previsión. Dueño de varias propiedades y negocios heredados, creía firmemente que el orden era la única forma de proteger a su familia del dolor y de las sorpresas. Su mayor preocupación, sin embargo, no estaba en los balances financieros ni en las reuniones interminables, sino en su hijo Tomás. Desde que Tomás nació, el diagnóstico fue claro y contundente. El niño no podía ver. Aquella noticia había marcado un antes y un después en la vida de Esteban y de su esposa, Clara, quien con el tiempo se volvió más silenciosa y distante. La casa se llenó de médicos, especialistas y rutinas estrictas. Todo giraba en torno a la protección del niño, pero también en torno a una idea que nadie se atrevía a cuestionar, que aquella condición sería permanente. Tomás creció aprendiendo a moverse guiado por las voces y los sonidos. Conocía cada rincón de la casa por la memoria de sus pasos, por la textura del suelo bajo sus pies, por la temperatura de las paredes al pasar su mano. Era un niño tranquilo, sensible, con una capacidad especial para escuchar lo que otros ignoraban. Sin embargo, también cargaba con una tristeza silenciosa, una resignación que no correspondía a su edad. Para cuidar de la casa y asistir a Clara en las tareas diarias, Esteban había contratado hacía algunos meses a Rosaura, una mujer mayor, de manos ásperas y mirada serena. Nadie en la familia sabía mucho sobre su pasado. Había llegado recomendada por conocidos del barrio antiguo, y su presencia era tan discreta que, en ocasiones, parecía confundirse con los muebles y las sombras del hogar. Rosaura no hablaba más de lo necesario. Observaba, escuchaba, se movía con cuidado, como si cada gesto tuviera un propósito. Desde el primer día, había notado algo en Tomás que los demás parecían haber pasado por alto. No era lástima lo que sentía por él, sino una inquietud profunda, una sensación difícil de explicar que la acompañaba cada vez que se encontraba cerca del niño. Mientras limpiaba o preparaba infusiones por la tarde, Rosaura escuchaba cómo Tomás hablaba consigo mismo, cómo describía el mundo desde su imaginación, cómo hacía preguntas que nadie respondía del todo. Aquellas palabras, dichas en voz baja, fueron sembrando en ella una certeza incómoda. Algo en aquella historia no estaba completo. Esteban, por su parte, veía a Rosaura como una ayuda necesaria, nada más. Confiaba en que cumpliera sus tareas y respetara las normas de la casa. No esperaba de ella nada fuera de lo habitual. Jamás imaginó que aquella mujer, considerada solo una empleada más, estaba comenzando a alterar el equilibrio que tanto se había esforzado en mantener. Sin saberlo, dentro de esas paredes elegantes y silenciosas, se estaba gestando un cambio lento, casi invisible. Un cambio que no vendría de los médicos ni de los expertos, sino de la paciencia, la observación y la fe de alguien a quien nadie había tomado en serio. Y aunque aún nadie lo percibía, el destino de Tomás y de toda la familia, Beltrán estaba a punto de tomar un rumbo inesperado. Con el paso de los días,
La presencia de Rosaura comenzó a integrarse de manera casi imperceptible en la rutina de la casa. Nadie le prestaba demasiada atención. Para Esteban y Clara, ella cumplía su función con eficiencia y discreción, lo cual era suficiente. En un hogar acostumbrado al silencio y a la contención emocional, Rosaura encajaba sin provocar preguntas ni incomodidades. Tomás, en cambio, fue el primero en notar algo distinto. Aunque no podía ver, percibía con claridad los cambios sutiles. La forma en que Rosaura caminaba sin apresurarse, cómo modulaba su voz cuando se acercaba, el cuidado con el que colocaba los objetos a su alcance. A diferencia de otros adultos, ella no hablaba con él como si fuera frágil, ni elevaba el tono con una compasión forzada. Simplemente estaba allí, presente. Rosaura comenzó a acompañarlo en pequeños momentos del día. Lo guiaba hasta el jardín, describiéndole el suelo bajo sus pies, el sonido de las hojas, el cambio del aire al salir de la casa. No lo hacía como un ejercicio ni como una terapia, era algo natural, casi intuitivo. Mientras tanto, Tomás escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra como si se tratara de piezas sueltas de un mundo que siempre le habían dicho que no podría conocer. Clara observaba esas escenas desde la distancia. No intervenía, pero tampoco se mostraba del todo cómoda. Durante años había aprendido a confiar únicamente en diagnósticos y recomendaciones médicas. Cualquier gesto que se saliera de ese marco le generaba una mezcla de esperanza y temor. Prefería no involucrarse demasiado para no despertar expectativas que luego pudieran romperse. Rosaura, consciente de esa tensión silenciosa, nunca hizo comentarios directos. No hablaba de curas ni de milagros. No prometía nada. Simplemente seguía con su trabajo y, cuando tenía oportunidad, compartía con Tomás momentos de calma. Le pedía que tocara objetos, que reconociera formas con las manos, que prestara atención a sensaciones que hasta entonces nadie había estimulado de esa manera. En esas prácticas cotidianas no había prisa. Rosaura sabía que cualquier avance real necesita tiempo y constancia. Había aprendido eso mucho antes de llegar a San Aurelio, en una vida que nadie en esa casa conocía. Cada gesto estaba cargado de una experiencia que ella guardaba en silencio, como si no tuviera derecho a compartirla. Esteban, por su parte, permanecía ajeno a esos pequeños cambios. Su atención estaba puesta en mantener la estabilidad del hogar y en proteger a su hijo de cualquier posible frustración. Para él, Tomás debía crecer aceptando su condición, sin falsas ilusiones. Esa convicción, nacida del miedo a sufrir nuevamente, se había convertido en una barrera difícil de atravesar. Sin embargo, algo empezó a inquietarlo. Notó que Tomás parecía más atento, más curioso. Hacía preguntas diferentes, pedía tocar cosas nuevas, se mostraba menos retraído. Aunque no podía explicarlo, Esteban sintió una incomodidad creciente. Temía que alguien estuviera alimentando una esperanza que él mismo había decidido enterrar tiempo atrás. Rosaura percibió esa resistencia sin necesidad de palabras. Comprendió que, si quería seguir acompañando a Tomás, debía hacerlo con más cuidado todavía. No se trataba solo del niño, sino de una familia entera que había aprendido a vivir alrededor de una certeza dolorosa. Cambiar eso implicaba mucho más que buena intención. Así, mientras la casa seguía funcionando con su aparente normalidad, se desarrollaba un proceso silencioso, frágil, pero constante. Nadie lo llamaba cambio. Nadie lo reconocía aún como una posibilidad real. Pero en el interior de Tomás algo empezaba a moverse y Rosaura lo sabía. También sabía que el verdadero desafío no sería lo que pudiera ocurrir con el niño, sino la forma en que los adultos reaccionarían cuando aquello que creían inamovible comenzara a resquebrajarse. Con el paso de las semanas, la rutina de la casa Beltrán continuó su curso sin alteraciones visibles. Las mañanas seguían marcadas por horarios estrictos. Las comidas se servían a la misma hora y los silencios ocupaban más espacio que las palabras. Para cualquiera que observara desde fuera, nada parecía diferente. Sin embargo, dentro de ese orden cuidadosamente construido, comenzaban a producirse cambios sutiles que solo podían percibirse con atención.
Rosaura se había convertido en una presencia constante, aunque casi invisible. Cumplía sus tareas sin llamar la atención, limpiando, ordenando y moviéndose con una calma que contrastaba con la rigidez del ambiente. No pedía explicaciones ni ofrecía opiniones. Su forma de estar era discreta pero firme, y fue precisamente desde esa discreción que empezó a acercarse cada vez más a Tomás, el niño, acostumbrado a que los adultos hablaran por él o a su alrededor. Encontró en Rosaura una compañía distinta. Ella no lo interrumpía ni corregía sus palabras. Cuando Tomás describía lo que imaginaba, ella escuchaba con paciencia. Cuando se quedaba en silencio, ella no lo apuraba. Esa manera de acompañarlo comenzó a generar en él una confianza que nunca antes había experimentado. Rosaura empezó a incluir pequeños ejercicios en su convivencia diaria con el niño. Sin presentarlos como algo especial, le pedía que reconociera objetos por su forma, que diferenciara temperaturas, que identificara sonidos lejanos y cercanos. Todo se hacía con naturalidad, como parte de un juego tranquilo, sin presión ni expectativas explícitas. Tomás respondía con curiosidad, mostrando una atención que sorprendía incluso a él mismo. Clara observaba estas escenas desde una distancia prudente. Había aprendido, a lo largo de los años, a protegerse emocionalmente. Cada diagnóstico médico, cada opinión especializada, había ido cerrando puertas que al principio se resistía a aceptar. Ver a Rosaura interactuar con Tomás de una manera tan distinta despertaba en ella sentimientos contradictorios. Por un lado, una esperanza tímida. Por otro, un miedo profundo a volver a ilusionarse. Esteban, en cambio, comenzaba a notar ciertos cambios que no lograba explicar del todo. Tomás parecía más seguro al desplazarse dentro de la casa. Reconocía objetos con mayor rapidez y hacía preguntas más específicas sobre el entorno. Aunque nadie hablaba de ello abiertamente, esas pequeñas señales generaban en Esteban una inquietud creciente. Temía que algo escapara de su control. Para Esteban, el orden y la previsión eran formas de defensa. Había aprendido a confiar en certezas, incluso cuando esas certezas eran dolorosas. La idea de que algo pudiera cambiar sin la intervención de especialistas le resultaba peligrosa. Prefería pensar que todo era producto de la imaginación, del niño o de una coincidencia pasajera. Aceptar otra posibilidad implicaba enfrentarse a un miedo antiguo, el de perder nuevamente el equilibrio que tanto le había costado construir. Rosaura era consciente de esa resistencia, aunque nadie se la hubiera expresado en palabras. Sabía que cada paso debía ser medido, que cualquier gesto fuera de lugar podría cerrar las puertas que lentamente había logrado abrir. Por eso nunca hablaba de avances ni hacía comentarios que pudieran interpretarse como promesas. Su trabajo se sostenía en el silencio y en la constancia. En las tardes, cuando la casa se sumía en una calma aún más profunda, Rosaura se sentaba junto a Tomás y lo animaba a explorar con las manos, a prestar atención a sensaciones que antes pasaban desapercibidas. El niño respondía con entusiasmo contenido, como si temiera que mostrar demasiado interés pudiera traer consecuencias. Esa cautela infantil decía más que cualquier palabra. Sin que nadie lo nombrara, una pregunta comenzaba a flotar en el ambiente. ¿Y si aquello que siempre se había dado por definitivo no lo era tanto? Nadie se atrevía a formularla, ni Esteban, ni Clara, ni siquiera Rosaura. Pero la sola presencia de esa duda empezaba a alterar la estabilidad del hogar. Así, mientras los días transcurrían con aparente normalidad, se iba gestando un proceso silencioso que nadie había planeado. Un proceso que no dependía de grandes decisiones ni de anuncios formales, sino de la paciencia, la observación y una fe discreta que Rosaura cargaba desde mucho antes de llegar a esa casa. Y aunque aún nadie lo sabía, ese proceso estaba a punto de enfrentar a la familia Beltrán con verdades que habían evitado durante demasiado tiempo. Con el tiempo, la relación entre Rosaura y Tomás comenzó a profundizarse de una manera que nadie había previsto. No era una cercanía ruidosa ni evidente.
sino una conexión construida a partir de la constancia y del respeto. Rosaura nunca ocupó un lugar que no le correspondiera, pero tampoco se mantuvo distante. Encontró un equilibrio silencioso que le permitió acompañar al niño sin invadirlo, algo que Tomás percibía con una claridad sorprendente. Cada mañana, después del desayuno, Rosaura adaptaba pequeñas rutinas que parecían insignificantes. Cambiaba ligeramente la disposición de los objetos, invitaba a Tomás a recorrer el pasillo contando los pasos. Lo animaba a identificar diferencias en el sonido de sus propios movimientos. No lo hacía como un método formal, sino como parte de la vida diaria. Para ella, esos gestos eran naturales, casi inevitables. Tomás comenzó a responder con mayor seguridad. Se desplazaba con menos temor. Extendía las manos con decisión y mostraba una atención más despierta. Empezó a describir sensaciones nuevas, a diferenciar matices que antes no reconocía. Aunque nadie hablaba de ello en voz alta, esos cambios eran reales y constantes. El niño parecía menos encerrado en sí mismo, más conectado con lo que lo rodeaba. Clara notaba esas transformaciones con una mezcla de esperanza y angustia. Por las noches, mientras ordenaba la habitación de Tomás, se detenía a observarlo dormir y se preguntaba si estaba siendo testigo de algo extraordinario o si solo estaba dejando que el deseo nublara su juicio. Durante años se había protegido del dolor aceptando límites inamovibles. Volver a cuestionarlos implicaba exponerse a una posible decepción. Esteban, por su parte, comenzó a sentirse incómodo con la presencia creciente de Rosaura en la vida de su hijo. No por desconfianza hacia ella, sino por lo que representaba. Cada pequeño avance de Tomás lo enfrentaba a una contradicción. Si algo estaba cambiando, entonces tal vez se había equivocado al aceptar tan pronto un diagnóstico definitivo. Esa posibilidad le resultaba difícil de aceptar. En varias ocasiones Esteban estuvo a punto de intervenir, de pedir explicaciones o de imponer nuevas reglas. Sin embargo, algo lo detenía. Tal vez era la calma de Rosaura, o la forma en que Tomás parecía más tranquilo cuando ella estaba cerca. No encontraba argumentos sólidos para justificar una prohibición, y eso lo frustraba aún más. Rosaura percibía esa tensión con claridad. Sabía que su presencia empezaba a incomodar y comprendía por qué. No juzgaba a Esteban ni a Clara. Reconocía en ellos el miedo que tantas veces había visto en otros padres. Un miedo que paraliza y que, sin darse cuenta, termina encerrando a quienes intenta proteger. Aún así, Rosaura no se detuvo. Continuó acompañando a Tomás con la misma discreción, cuidando cada gesto, cada palabra. En su interior guardaba una convicción que nunca expresaba en voz alta. No hablaba de curaciones ni de milagros, pero confiaba profundamente en la capacidad del cuerpo y de la mente cuando se les ofrece atención y paciencia. En una de esas tardes tranquilas, Tomás expresó algo que dejó a Rosaura en silencio por unos segundos. Describió una sensación distinta al cerrar los ojos. Una percepción nueva que no supo explicar del todo. Rosaura escuchó con atención sin mostrar reacción alguna. Sabía que cualquier comentario precipitado podría generar expectativas innecesarias. Esa noche, Rosaura se retiró a su pequeña habitación con el corazón inquieto. Por primera vez desde que había llegado a la casa Beltrán, sintió el peso de lo que estaba ocurriendo. Comprendió que el proceso que había iniciado, casi sin proponérselo, estaba alcanzando un punto delicado. Ya no se trataba solo de acompañar a un niño, sino de enfrentar una verdad que podía alterar profundamente la vida de toda una familia. Mientras tanto, en la casa, Esteban y Clara permanecían ajenos a la magnitud de lo que se estaba gestando. Seguían aferrados a certezas antiguas, sin imaginar que el silencio que habían construido como protección pronto comenzaría a resquebrajarse. Y cuando eso ocurriera, ninguno de ellos estaría preparado para afrontar lo que Rosaura había sabido desde el principio, que algunas segundas oportunidades llegan disfrazadas de gestos simples y que reconocerlas exige un coraje que pocos están dispuestos a asumir.
Los días siguientes trajeron consigo una tensión silenciosa que comenzó a sentirse en cada rincón de la casa Beltrán. Nada había cambiado de forma explícita, pero el ambiente ya no era el mismo. Las conversaciones se volvieron más cortas, los gestos más medidos y los silencios más densos. Era como si todos percibieran que algo se estaba moviendo bajo la superficie, aunque nadie se atreviera a nombrarlo. Esteban empezó a observar a su hijo con una atención distinta. Antes, su mirada estaba cargada de protección y resignación. Ahora se mezclaba con una inquietud creciente. Notaba que Tomás reaccionaba de manera diferente a ciertos estímulos, que su forma de orientarse en la casa parecía más precisa, que sus preguntas ya no eran solo imaginativas, sino concretas. Aquello lo descolocaba profundamente. Durante años, Esteban había confiado en diagnósticos claros y en límites definidos. Esa certeza, aunque dolorosa, le había dado estabilidad. Ver indicios que contradecían todo lo que había aceptado lo enfrentaba a una posibilidad que no quería. Considerar que quizás se había rendido demasiado pronto. Y esa idea lo llenaba de culpa. Clara, por su parte, vivía un conflicto interno aún más intenso. En silencio comenzó a recordar los primeros meses tras el nacimiento de Tomás, cuando se aferraba a cualquier señal mínima de esperanza. Con el tiempo, había aprendido a contener ese impulso para protegerse emocionalmente. Ahora, al observar la calma con la que Rosaura acompañaba a su hijo, sentía que esa barrera empezaba a resquebrajarse. Rosaura seguía actuando con la misma discreción. No buscaba aprobación ni explicaciones. Su forma de acompañar a Tomás se mantenía firme pero cuidadosa. Sabía que el momento más difícil no sería un posible avance del niño, sino la reacción de sus padres cuando ya no pudieran ignorarlo. Por eso, cada gesto estaba pensado para no forzar nada. Una tarde, mientras Clara observaba desde el umbral del pasillo, Tomás se detuvo frente a una ventana abierta. Comentó algo sobre la intensidad de la luz que sentía en el rostro, una sensación que describió con palabras nuevas. Clara sintió un nudo en la garganta. No dijo nada. Se limitó a retirarse en silencio, intentando ordenar lo que acababa de escuchar. Esa noche, Clara no pudo dormir. Repasó cada indicación médica, cada conversación con especialistas, cada momento en el que había aceptado que no había nada más que hacer. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió dudar. No sabía si aquello era el inicio de algo real o una ilusión peligrosa, pero entendió que ya no podía fingir que no lo estaba notando. Esteban también comenzó a perder el sueño. Aunque no lo admitía, el miedo se había transformado. Ya no temía solo por el futuro de su hijo, sino por la posibilidad de haber cerrado puertas por temor a sufrir. La presencia de Rosaura, silenciosa y constante, se había convertido en un espejo, incómodo que lo obligaba a cuestionarse decisiones pasadas. Al día siguiente, Esteban observó con atención una de las interacciones entre Rosaura y Tomás. No intervino, solo miró. Vio cómo ella guiaba al niño con palabras suaves, cómo le daba tiempo para responder, cómo no se adelantaba a sus movimientos. Aquella escena, tan sencilla, contrastaba con años de tratamientos y rutinas estrictas que nunca habían producido ese tipo de calma. Esa observación dejó a Esteban profundamente confundido. No podía negar lo que veía, pero tampoco sabía cómo integrarlo a la realidad que había construido. Comprendió que estaba frente a un dilema que no podía resolver con control ni con autoridad. Algo estaba cambiando, y él no tenía forma de detenerlo sin romper algo más. Mientras tanto, Rosaura sentía el peso creciente de la situación. Sabía que se acercaba a un punto decisivo, no por un acontecimiento extraordinario, sino porque el silencio ya no sería suficiente para sostener lo que estaba ocurriendo. Pronto la familia Beltrán tendría que enfrentarse a una verdad que había evitado durante años. Y cuando eso sucediera, cada uno debería decidir si estaba dispuesto a aceptar una segunda oportunidad o a rechazarla por miedo. La casa, que durante tanto tiempo había sido un refugio de certezas rígidas, comenzaba a transformarse en un espacio de preguntas.
Y esas preguntas, aunque todavía no se pronunciaban en voz alta, estaban preparando el terreno para una revelación que cambiaría el rumbo de todos. La mañana en que todo comenzó a volverse imposible de ignorar llegó sin señales claras. No hubo anuncios ni cambios bruscos en la rutina. Sin embargo, desde que Esteban despertó, sintió una inquietud distinta, una presión en el pecho que no supo explicar. La casa seguía en silencio, pero ya no le resultaba tranquilizadora. Era un silencio cargado de algo pendiente. Tomás pasó gran parte del día en compañía de Rosaura. Clara, todavía afectada por las noches sin descanso, se mantuvo más distante, observando desde lejos. Rosaura continuó con la misma serenidad de siempre, sin alterar su forma de actuar. Para ella, cada día era una continuación del anterior, y no había razón para apresurarse. Sabía que los procesos verdaderos no se fuerzan. En uno de esos momentos cotidianos, Rosaura invitó a Tomás a sentarse junto a la mesa del salón, cerca de una ventana por donde entraba la luz de la mañana. No hizo ningún comentario especial. Solo colocó algunos objetos frente a él, como había hecho otras veces. Tomás los tocó con atención, describiendo sus formas y texturas. Pero entonces ocurrió algo distinto. Tomás se quedó en silencio por unos segundos más de lo habitual. Frunció el ceño, como si intentara concentrarse en algo difícil de expresar. Rosaura no lo interrumpió, esperó. Finalmente, el niño mencionó una sensación nueva, una diferencia leve en la claridad que percibía, algo que no había sentido antes. No lo dijo con entusiasmo ni sorpresa, sino con cautela, como si temiera estar equivocado. Rosaura sintió un estremecimiento interior. Reconocía ese momento, no porque fuera idéntico a otros que había vivido, sino porque sabía lo delicado que era. Aún así, mantuvo la calma. No celebró ni hizo preguntas que pudieran alterar al niño. Se limitó a escucharlo y a acompañarlo con naturalidad, como si aquello fuera parte de un proceso largo y gradual. Clara, que se encontraba en la habitación contigua, escuchó parte de la conversación. No entendió cada palabra, pero captó el tono. Se acercó despacio, sin hacer ruido, y se detuvo en el marco de la puerta. Observó a su hijo con una atención que hacía tiempo no sentía. Lo vio concentrado, serio, más consciente de su entorno. Aquella imagen le provocó una emoción difícil de contener. Esteban llegó minutos después, atraído por un silencio distinto al habitual. Al ver a Clara detenida en el umbral, supo que algo estaba ocurriendo. Se acercó con cautela y escuchó las palabras de Tomás. No fueron frases contundentes ni declaraciones claras. Fueron descripciones imprecisas, sensaciones vagas, pero bastaron para generar un impacto profundo. Durante años, Esteban había esperado una señal clara, algo indiscutible que confirmara una posibilidad de cambio. Ahora, frente a algo tan sutil, se sintió desarmado. Parte de él quiso descartar lo ocurrido como una confusión. Otra parte, más profunda, comprendió que ya no podía seguir negando lo evidente. Algo estaba cambiando. El resto del día transcurrió en una tensión contenida. Nadie habló abiertamente de lo sucedido, pero todos lo llevaban presente. Rosaura continuó con sus tareas, evitando cualquier gesto que pudiera interpretarse como una afirmación. Clara se movía con cuidado, tratando de no despertar expectativas, pero sin poder apartar la imagen de su hijo concentrado junto a la ventana. Esteban pasó horas encerrado en su despacho, revisando informes antiguos, recordando conversaciones con médicos, especialistas y conocidos. Cada palabra que había aceptado como definitiva ahora se le presentaba como una posibilidad incompleta. No sabía si sentir esperanza o culpa. Tal vez ambas cosas al mismo tiempo. Esa noche, la familia se sentó a la mesa sin apenas hablar. Tomás parecía cansado pero tranquilo. Rosaura se retiró temprano, consciente de que su presencia comenzaba a ocupar un lugar que otros no sabían cómo manejar. En su pequeña habitación se sentó en silencio, sabiendo que el punto al que habían llegado ya no tenía vuelta atrás. Lo que había ocurrido ese día no era un milagro ni una prueba definitiva. Era algo más complejo y más frágil. Era una grieta en una certeza que había sostenido a la familia durante años.
Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos entendieron que a partir de ese momento, el silencio dejaría de ser suficiente para contener lo que estaba por venir. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si esta historia está tocando tu corazón, te invito a suscribirte y a contarnos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Me encanta leerte. Cuéntame en los comentarios si alguna parte de esta historia se parece a algo que has vivido. A partir de ese día, la casa Beltrán entró en una etapa de espera tensa y silenciosa. Nadie volvió a mencionar abiertamente lo ocurrido junto a la ventana, pero el recuerdo permanecía presente en cada mirada y en cada gesto contenido. Era como si todos caminaran con cuidado, temiendo que una palabra maldicha pudiera romper algo frágil que apenas comenzaba a tomar forma. Esteban fue el primero en cambiar su comportamiento. Sin admitirlo en voz alta, empezó a observar a Tomás con una atención nueva, casi vigilante. Notaba cómo el niño reaccionaba ante la luz del día, cómo giraba el rostro cuando una ventana se abría, cómo parecía anticipar la presencia de alguien antes de oír sus pasos. Cada uno de esos detalles que antes habría pasado por alto, ahora se convertía en motivo de reflexión. Clara vivía esos cambios con una mezcla de ilusión contenida y miedo profundo. Durante años había aprendido a proteger su corazón aceptando límites definitivos. Ahora cada pequeño indicio la obligaba a luchar contra ese mecanismo de defensa. Se preguntaba si estaba preparada para volver a esperar algo distinto, sabiendo que una decepción podría ser aún más dolorosa que la resignación. Rosaura, consciente del delicado equilibrio que se había creado, extremó su prudencia. Continuó acompañando a Tomás con la misma serenidad de siempre, pero redujo cualquier gesto que pudiera interpretarse como un estímulo directo. Sabía que el proceso no dependía de forzarlo, sino de permitir que se desarrollara de manera natural. Para ella, lo más importante era no despertar falsas expectativas. En las tardes, cuando la luz atravesaba los corredores de la casa, Rosaura se sentaba cerca de Tomás y lo invitaba a describir lo que sentía. No le pedía que viera, sino que percibiera. Le hablaba de temperaturas, de contrastes, de movimientos suaves. Tomás respondía con palabras cuidadosas, como si intuyera que aquello que estaba experimentando era importante, pero todavía difícil de comprender. Esteban comenzó a debatirse internamente. Parte de él deseaba consultar de inmediato a especialistas, exigir pruebas, buscar confirmaciones externas. Otra parte, más cauta, temía que intervenir demasiado pronto pudiera destruir algo que apenas estaban haciendo. Esa contradicción lo mantenía en un estado constante de inquietud. Una noche, mientras revisaba antiguos informes médicos, Esteban sintió una presión en el pecho. Recordó el momento exacto en que le dijeron que no había nada más que hacer. Recordó cómo había aceptado esa sentencia como una forma de protegerse del dolor. Ahora, enfrentarse a la posibilidad de que aquella certeza no fuera absoluta lo llenaba de culpa. Se preguntó cuántas veces había limitado a su hijo por miedo a sufrir. Clara, por su parte, comenzó a acercarse más a Tomás. Le hablaba con suavidad. Le hacía preguntas simples. Observaba con atención sus reacciones. Notaba pequeños cambios en su forma de responder, en su seguridad al desplazarse. Cada uno de esos gestos reforzaba una idea que intentaba mantener bajo control. ¿Que algo real estaba ocurriendo? Rosaura percibía esa transformación en los padres y comprendía que el momento decisivo se acercaba. No sabía cuándo ni cómo, pero intuía que pronto tendría que enfrentar preguntas directas. Sabía también que revelar demasiado, pronto lo que guardaba en silencio podía ponerla en una posición incómoda. Durante años había aprendido que su palabra no siempre era tomada en serio. En su interior, Rosaura cargaba con una experiencia que había marcado su vida. No era un conocimiento académico ni una técnica reconocida. Era algo aprendido con paciencia, con observación, con fe práctica. Algo que había visto funcionar antes, aunque nunca en condiciones tan delicadas. Por eso, se aferraba al silencio como forma de protección, tanto para Tomás como para ella misma. La casa, mientras tanto, parecía contener la respiración.
Cada día que pasaba sin una explicación clara aumentaba la tensión. Esteban y Clara se encontraban frente a una decisión inevitable: seguir aferrados a certezas antiguas o atreverse a mirar de frente una posibilidad que los asustaba tanto como los ilusionaba. Y aunque todavía no lo sabían, ese conflicto interno estaba preparando el terreno para una confrontación inevitable. Una confrontación no marcada por gritos ni acusaciones, sino por verdades guardadas durante demasiado tiempo. Verdades que, una vez pronunciadas, cambiarían para siempre la forma en que cada uno entendía el pasado, el presente y el futuro de Tomás. La confrontación que Rosaura había anticipado no llegó de forma abrupta. Se fue construyendo lentamente a través de gestos, silencios y miradas que ya no podían sostenerse por más tiempo. Esteban y Clara comenzaron a intercambiar comentarios breves, indirectos, como si ambos supieran que estaban rodeando un tema que ninguno se atrevía a nombrar con claridad. Una tarde, mientras Rosaura ordenaba la sala y Tomás descansaba en su habitación, Esteban se acercó a ella con una actitud distinta a la habitual. No fue autoritario ni brusco, pero sí más atento. Le hizo algunas preguntas simples sobre las rutinas del niño, sobre cómo pasaba el día, sobre qué actividades realizaban juntos. Rosaura respondió con honestidad, sin añadir ni ocultar información. Se limitó a describir lo que hacía desde siempre: acompañar, observar, tener paciencia. Clara escuchaba desde la cocina, conteniendo la respiración. Cada palabra parecía cargar un peso especial. Cuando Rosaura mencionó que Tomás describía sensaciones nuevas, Clara no pudo evitar intervenir. Su voz salió temblorosa, cargada de una mezcla de esperanza y miedo. Preguntó qué tipo de sensaciones, cómo las expresaba, si lo hacía con frecuencia. Rosaura respondió con cautela, cuidando cada frase y consciente de que aquel momento era delicado. Rosaura explicó que no se trataba de algo repentino ni extraordinario, sino de un proceso lento, construido día a día. Habló de la importancia de no forzar, de permitir que el niño explorara sin presión. No utilizó términos técnicos ni promesas. Su tono fue sereno, casi humilde. Aún así, sus palabras generaron un impacto profundo. Esteban sintió una incomodidad creciente. Parte de él quería detener la conversación, recuperar el control. Otra parte comprendía que ya no era posible ignorar lo evidente. Durante años había confiado únicamente en voces externas, en diagnósticos que cerraban caminos. Ahora, escuchar a Rosaura hablar desde la experiencia cotidiana lo obligaba a confrontar una verdad incómoda. Tal vez había confundido protección con resignación. Clara no pudo contener las lágrimas. No eran lágrimas de alegría ni de tristeza pura, sino de agotamiento emocional. Años de silencio, de aceptación forzada, de miedos contenidos comenzaron a salir a la superficie. Rosaura la observó con respeto, sin intentar consolarla con palabras vacías. Sabía que ese desahogo era necesario. En ese momento, Esteban pidió estar a solas con Rosaura. No lo hizo con dureza, sino con una seriedad que reflejaba su conflicto interno. En su despacho, le pidió que hablara con sinceridad, que le dijera si realmente creía que algo estaba cambiando. Rosaura guardó silencio unos segundos. Sabía que cualquier respuesta podía alterar definitivamente su lugar en esa casa. Finalmente habló. No afirmó certezas ni prometió resultados. Solo explicó que había visto procesos similares antes, que sabía reconocer señales tempranas y que, en su experiencia, ignorarlas podía ser tan dañino como crear falsas expectativas. Habló de paciencia, de observación y de respeto por los tiempos del niño. Nada más. Esteban escuchó sin interrumpir. Cuando la conversación terminó, no expresó una decisión inmediata. Se quedó solo, mirando por la ventana, enfrentado a una responsabilidad que había evitado durante años. Comprendió que por primera vez no podía apoyarse únicamente en certezas externas. Tenía que decidir desde un lugar más profundo, más humano. Esa noche la casa permaneció en silencio. Tomás dormía tranquilo, ajeno a las conversaciones que definían su futuro.
Clara permaneció despierta largo rato, repasando cada palabra escuchada. Rosaura se retiró a su habitación con el corazón cargado, consciente de que su vida también estaba a punto de cambiar. El equilibrio frágil que había sostenido a la familia, Beltrán durante años estaba llegando a su límite. Ya no bastaba con callar ni con observar desde la distancia. La verdad, aunque todavía incompleta, había comenzado a abrirse paso. Y con ella, una pregunta inevitable empezaba a tomar forma en la mente de todos. ¿Estaban realmente preparados para aceptar una segunda oportunidad, incluso si eso significaba admitir que se habían equivocado? La decisión de Esteban no llegó de inmediato. Pasaron varios días en los que la casa volvió a sumirse en una calma aparente, aunque todos sabían que ya no era la misma. Las conversaciones se volvieron más formales, los movimientos más contenidos. Era como si cada uno midiera sus palabras para no provocar una reacción que aún no sabían cómo manejar. Esteban comenzó a pasar más tiempo en casa, canceló reuniones, pospuso viajes y redujo su presencia en los negocios. No lo anunció ni lo explicó, simplemente empezó a observar. Miraba a Tomás durante el desayuno, atento a cada gesto. Prestaba atención a cómo reaccionaba ante los cambios de luz, a cómo giraba la cabeza cuando alguien entraba en la habitación, a cómo parecía anticipar ciertas cosas sin necesidad de palabras. Clara acompañaba ese proceso con una actitud distinta. Ya no se mantenía al margen. Se sentaba cerca de su hijo, le hablaba con mayor frecuencia, le pedía que describiera lo que sentía. No buscaba confirmaciones absolutas, pero tampoco se forzaba a negar lo evidente. En su interior, luchaba contra años de miedo acumulado, intentando encontrar un equilibrio entre la esperanza y la prudencia. Rosaura continuó con su trabajo sin alterar su conducta. Sabía que cualquier cambio brusco podría interpretarse como una señal equivocada. Sin embargo, era consciente de que el proceso había entrado en una fase diferente. Ya no se trataba solo de acompañar al niño, sino de sostener a toda una familia que comenzaba a cuestionar certezas profundamente arraigadas. Un día, mientras Tomás caminaba lentamente por el pasillo, Esteban notó algo que lo dejó inmóvil. El niño se detuvo antes de chocar con una silla que había sido movida de lugar. No fue un movimiento seguro ni decidido, pero tampoco fue casual. Esteban sintió que el corazón le latía con fuerza. Aquello no podía explicarse solo como memoria o hábito. No dijo nada en ese momento. Se limitó a observar. Más tarde, se encerró en su despacho intentando ordenar sus pensamientos. Recordó todas las veces que había aceptado un no como respuesta definitiva. Todas las veces que había renunciado a hacer preguntas por miedo a sufrir. Comprendió que, en su intento de proteger a su hijo, tal vez había limitado posibilidades que merecían al menos ser exploradas. Esa noche, Esteban y Clara hablaron por primera vez de manera abierta. No fue una conversación extensa ni cargada de conclusiones. Fue más bien un reconocimiento mutuo de lo que ambos estaban viendo. Aceptaron que algo estaba ocurriendo, aunque no supieran aún qué significaba ni hasta dónde podía llegar. Ese acuerdo silencioso marcó un punto de inflexión. Rosaura fue testigo de ese cambio desde la distancia. Percibió que la resistencia inicial comenzaba a transformarse en cautela consciente. Sabía que ese era un paso importante, no porque garantizara un resultado, sino porque abría un espacio para la posibilidad. Y sin posibilidad, ningún proceso verdadero puede avanzar. A partir de entonces, las rutinas se ajustaron ligeramente. Sin anunciarlo, Esteban permitió que Rosaura dedicara más tiempo a acompañar a Tomás. No dio instrucciones específicas ni pidió informes. Simplemente dejó de impedir. Ese gesto, aunque pequeño, representaba una decisión profunda. Estaba dispuesto a observar sin controlar. La casa Beltrán entró así en una etapa de expectativa contenida. Cada día traía consigo pequeños indicios, gestos mínimos que adquirían un significado nuevo. Nadie hablaba de milagros ni de curaciones. Todos caminaban con cuidado, inconscientes de que estaban atravesando un territorio desconocido. Y en medio de esa incertidumbre,
Una verdad comenzaba a tomar forma con mayor claridad. El cambio más difícil no estaba ocurriendo en los ojos de Tomás, sino en el corazón de quienes habían aprendido a vivir sin esperar. Esa transformación silenciosa preparaba el terreno para una revelación que ya no podría seguir posponiéndose. El paso que Esteban había evitado durante tanto tiempo finalmente se volvió inevitable. No fue una decisión tomada desde el entusiasmo ni desde una fe ciega, sino desde una responsabilidad profunda que ya no podía postergarse. Después de varias noches sin dormir, aceptó que seguir observando en silencio era, en sí mismo, una forma de decidir. Y esa decisión, entendió, debía transformarse en acción consciente. Esteban comenzó a buscar segundas opiniones médicas, pero lo hizo de una manera distinta a la del pasado. Ya no buscaba confirmaciones definitivas ni sentencias absolutas. Quería comprensión, apertura y honestidad. Consultó especialistas en otras ciudades. Revisó informes antiguos y explicó con cuidado los cambios que había observado en Tomás. Muchos respondieron con cautela, otros con escepticismo. Algunos incluso sugirieron que no se generaran falsas expectativas. Nada de eso lo sorprendió. Lo que sí le resultó distinto fue su propia reacción. A diferencia de años atrás, ya no aceptaba un no inmediato como un cierre. Escuchaba, preguntaba y comparaba. Por primera vez, sentía que su papel como padre no consistía solo en obedecer diagnósticos, sino en acompañar activamente un proceso que seguía siendo incierto, pero real. Clara vivió ese periodo con una intensidad silenciosa. Acompañaba a Esteban en cada consulta, en cada conversación difícil. Aunque el miedo seguía presente, ya no era paralizante. Había aprendido que la esperanza no siempre llega como una promesa segura, sino como una posibilidad frágil que requiere valentía para sostenerse. Cada pequeño avance de Tomás, cada gesto nuevo, reforzaba esa convicción. Mientras tanto, Rosaura observaba todo desde un lugar discreto. Nunca intentó imponerse ni reclamar protagonismo. Sabía que ese proceso debía pertenecer a los padres, no a ella. Sin embargo, también comprendía que su papel seguía siendo fundamental. Continuó acompañando a Tomás con paciencia, respetando cada uno de sus tiempos y celebrando internamente los pequeños logros que otros apenas notaban. Con el paso de las semanas, los cambios en Tomás se volvieron más frecuentes. No eran avances espectaculares ni inmediatos, pero sí constantes. Reconocía sombras, diferenciaba luces, reaccionaba ante movimientos lentos. Cada una de esas señales era recibida con cautela, como si todos temieran nombrarlas demasiado pronto. Nadie quería apresurarse. Un día, durante una evaluación médica distinta a las anteriores, ocurrió algo que dejó a todos en silencio. Tomás respondió a un estímulo visual de una manera que no podía explicarse solo como memoria o coincidencia. No fue una prueba concluyente ni una declaración definitiva, pero sí un punto de quiebre. El especialista, con tono prudente, admitió que había algo que merecía ser explorado con más profundidad. Ese reconocimiento no fue celebrado con euforia. Fue recibido con lágrimas contenidas, miradas largas y una emoción difícil de describir. Esteban sintió una mezcla de alivio y culpa. Alivio por confirmar que no había imaginado los cambios. Culpa por los años en los que había cerrado puertas por miedo. Clara, por su parte, abrazó a su hijo con una ternura nueva, consciente de que aquel momento no borraba el pasado, pero habría una posibilidad distinta para el futuro. Rosaura permaneció en un segundo plano, observando sin intervenir. En su interior agradeció el silencio que había mantenido. Sabía que, si hubiera hablado antes de tiempo, tal vez nada de eso habría ocurrido. Su experiencia le había enseñado que algunos procesos solo avanzan cuando se respetan los tiempos emocionales de quienes deben aceptarlos. Al regresar a casa ese día, el ambiente era distinto. No más ligero, pero sí más honesto. Por primera vez, la familia Beltrán habló abiertamente de lo que estaba ocurriendo. No se hicieron promesas, ni se construyeron expectativas irreales. Solo reconocieron una verdad simple y poderosa.
algo había cambiado, y ya no podían fingir lo contrario. Esa noche, Esteban se quedó solo en la sala, reflexionando sobre todo lo vivido. Comprendió que la mayor transformación no había ocurrido únicamente en su hijo, sino en él mismo. Había pasado de la resignación al compromiso, del miedo al cuidado consciente. Aceptó que equivocarse también forma parte del amor, y que reconocerlo no lo hacía débil sino humano. La historia se acercaba a su desenlace, pero no como un final cerrado, sino como un punto de inflexión profundo. Lo que vendría después seguiría siendo incierto, pero ya no estaría marcado por el silencio impuesto ni por la renuncia anticipada. Y en ese nuevo escenario, cada uno tendría que redefinir su lugar, sus miedos y su manera de entender lo que realmente significa una segunda oportunidad. El tiempo comenzó a adquirir un significado distinto en la vida de la familia Beltrán. Ya no se medía solo por rutinas cumplidas o diagnósticos archivados, sino por la forma en que cada día era vivido con mayor conciencia. Nada se aceleró de manera artificial. Todo avanzó con la misma cautela que había marcado el proceso desde el inicio, pero ahora con una apertura que antes no existía. Tomás continuó con sus evaluaciones y acompañamientos, siempre respetando sus propios límites. Había días en los que los avances parecían claros y otros en los que todo parecía estancarse. Esteban y Clara aprendieron a convivir con esa incertidumbre sin dejarse dominar por ella. Comprendieron que el verdadero error del pasado no había sido aceptar una dificultad, sino creer que no había espacio para el cambio. Rosaura siguió ocupando su lugar con la misma humildad que desde el primer día. Nunca reclamó reconocimiento ni explicó en detalle su experiencia previa. Para ella, lo importante no era ser vista, sino saber que había hecho lo correcto. Había acompañado un proceso humano, no un milagro, y eso, en su escala de valores, tenía un peso profundo. Con el paso de los meses, Tomás logró identificar formas, contrastes y movimientos con mayor claridad. No todo era perfecto ni inmediato, pero cada avance reforzaba una verdad que la familia había tardado años en aceptar. La resignación temprana también puede ser una forma de injusticia. Esteban comprendió que proteger no siempre significa limitar y que el amor verdadero exige a veces asumir el riesgo de volver a creer. Clara, por su parte, se permitió sanar heridas antiguas. Reconoció el cansancio acumulado, el miedo constante y la soledad emocional que había cargado durante años. Acompañar a su hijo en este nuevo camino no borró el pasado, pero le dio un sentido distinto. Aprendió que la esperanza no es ingenua cuando se sostiene con paciencia y responsabilidad. Un día, sin ceremonias ni anuncios, Esteban tomó una decisión que cerró definitivamente un ciclo. Agradeció a Rosaura por su trabajo y por su presencia, no con palabras grandilocuentes, sino con un gesto sincero y respetuoso. Le dejó claro que su paso por la casa había marcado a la familia de una manera que nunca olvidarían. Rosaura aceptó ese reconocimiento con serenidad, sabiendo que su mayor recompensa no estaba en las palabras, sino en el proceso vivido. La despedida fue simple, sin lágrimas exageradas ni promesas innecesarias. Tomás tomó la mano de Rosaura y permaneció unos segundos en silencio, como si quisiera guardar ese vínculo para siempre. Ella se inclinó y le habló con suavidad, recordándole que confiara en sí mismo y en sus tiempos. Luego se fue, del mismo modo discreto en que había llegado. La casa Beltrán volvió a encontrar un equilibrio distinto al de antes. Ya no era un refugio construido sobre certezas rígidas, sino un espacio donde las preguntas podían existir sin miedo. Esteban y Clara comprendieron que la vida no siempre ofrece respuestas claras, pero sí oportunidades para actuar de forma más humana. Esta historia no terminó con una promesa de perfección, ni con una solución absoluta. Terminó con algo más real y más valioso: la aceptación de que una segunda oportunidad no siempre llega como un milagro, sino como una posibilidad silenciosa que requiere valentía para ser reconocida. Y cuando se la acepta, transforma no solo a quien la recibe, sino también a quienes se atreven a acompañarla.
porque al final lo que cambió el destino de Tomás no fue un gesto extraordinario, sino la suma de paciencia, respeto y la decisión de no rendirse antes de tiempo. Y esa es una lección que permanece incluso cuando las palabras ya no son necesarias. Si esta historia te recordó que todos merecemos una segunda oportunidad, compártela con alguien especial. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Amor Sincero. Aquí te esperamos cada día con un nuevo relato lleno de vida y emociones. Si escuchaste esta historia hasta el final, escribe "Gracias por esta historia" en los comentarios. Así sabré que estás conmigo hasta el último segundo.